Malos datos de empleo en los Estados Unidos y Donald Trump le corta la cabeza a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales porque no le ha construido los datos que quería haber recibido. Veámoslo. La semana pasada, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos publicó su estimación de creación de empleo en el país durante el mes de julio, y la cifra fue bastante decepcionante. El consenso de analistas esperaba que se hubiesen creado 110.000 empleos durante ese mes de julio y finalmente solo fueron 73.000. Sin embargo, el mayor mazazo no provino de esta mediocre cifra provisional de creación de empleos en el mes de julio. Ese mismo día, la Oficina de Estadísticas Laborales también revisó sus estimaciones provisionales iniciales de creación de empleo en mayo y junio. Inicialmente se pensaba que durante el mes de mayo se habían creado 144.000 empleos y finalmente resulta que solo se crearon 19.000. Y de la misma manera, inicialmente se había estimado que en junio se habían creado 147.000 empleos, pero finalmente resulta que solo se crearon 14.000. Por consiguiente, la imagen que obtenemos sobre el estado de salud del mercado laboral estadounidense es muy distinta. Durante los últimos meses, el mercado laboral estadounidense ha mostrado signos de agotamiento. Prácticamente no está creando empleo cuando antes de la llegada de Donald Trump al poder era habitual que mes a mes se crearan alrededor de 100.000 empleos. Es más, en sectores tan políticamente sensibles como la industria manufacturera, desde el mes de abril, momento en el que entran en vigor los aranceles para proteger el empleo industrial en los Estados Unidos, resulta que se han perdido 37.000 empleos. Por consiguiente, todas estas cifras de empleos, hoy por hoy, apuntan a que la economía estadounidense se está debilitando. Lo cual, por cierto, es coherente con las también mediocres cifras de crecimiento económico durante la primera mitad de 2025. Durante el primer semestre de 2025, el PIB estadounidense apenas creció un 0,5% con respecto al semestre anterior. Se trata del menor ritmo de crecimiento de la economía estadounidense desde el primer semestre del año 2020, justo en pleno cierre masivo de la economía con el COVID. Y si obviamos esa fecha por motivos evidentes, tendríamos que retroceder hasta el segundo semestre del año 2012 para encontrar un ritmo de crecimiento intersemestral del PIB estadounidense tan mediocre como el del primer semestre del año 2025 bajo el gobierno de Donald Trump. Esa es la foto que tenemos ahora mismo sobre la situación de la economía estadounidense, que no necesariamente tiene por qué ser la película que obtendremos de esa economía dentro de algunos trimestres. Puede que esto sea un bache transitorio de la economía estadounidense, que sea superado próximamente, o puede que sea un bache más o menos permanente de algunos sectores, pero que se vea compensado en el futuro por otros sectores que aún hoy están en fuerte expansión dentro de los Estados Unidos, sobre todo el sector de desarrollo de la inteligencia artificial y de todo lo que ello implica. Pero como digo, hoy por hoy, esa es la foto que tenemos, y lo que no deberíamos hacer con respecto a una fotografía de nosotros que no nos gusta es cortarle la cabeza al fotógrafo por no haber maquillado o photoshopeado lo suficiente esa fotografía de nosotros que no nos gusta. Y eso es, sin embargo, lo que acaba de hacer el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Después de que conociéramos estas mediocres cifras de creación de empleo en mayo, junio y julio, Donald Trump ha decidido matar al mensajero, es decir, ha destituido a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos por considerar que los números de creación de empleo que ofreció esta semana pasada no son auténticos, no representan verdaderamente el pujante estado en el que se encuentra la economía estadounidense con el gobierno de Donald Trump. Vamos, que Trump está convencido de que durante los últimos meses se ha creado más empleo en la economía estadounidense, y si no le dan las cifras que quiere, pues entonces destituye a la que le da malas noticias y coloca al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos a alguien que sí le pueda decir los datos que quiere escuchar. En mi opinión, el dato de empleo de hoy ha sido manipulado para hacer que los republicanos y yo mismo quedemos mal.
¿Y por qué cree que los datos han sido manipulados? Pues porque la economía lo está haciendo tan bien que es imposible que esos datos tan malos sean ciertos. Por supuesto que la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos manipule las cifras de empleos para hacer quedar mal a Donald Trump y a los republicanos, sobre todo en un periodo que ni siquiera es electoral, pues suena a una teoría bastante conspirativa y poco verosímil. Pero precisamente para darle más verosimilitud a esta hipótesis conspirativa, Donald Trump nos dice que la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales que acaba de destituir fue nombrada para este cargo por Joe Biden y ya manipuló las estadísticas laborales justo antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Lo que dice Trump es que hasta noviembre la Oficina de Estadísticas Laborales había afirmado que el mercado laboral estadounidense estaba creando muchísimo empleo. Pero justo después de las elecciones presidenciales, cuando Trump ganó, la Oficina de Estadísticas Laborales reconoció que durante los meses anteriores se había creado mucho menos empleo del que había dicho inicialmente para incrementar las opciones electorales de Kamala Harris. Es decir, que, oh vaya casualidad, justo después de las elecciones presidenciales que ganó Trump, la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos reconoció que se habían creado durante los meses anteriores 800.000 empleos menos que los que había afirmado inicialmente. Y Donald Trump interpreta que esto se hizo para incrementar las opciones electorales de los demócratas. Porque si se les decía a los estadounidenses que el mercado laboral estaba creando mucho empleo, pues entonces habría más gente predispuesta a apoyar la continuidad en los gobiernos demócratas. Y tengamos presente que una revisión de 800.000 empleos no es una revisión menor. Esa fue la mayor revisión de las cifras laborales desde el año 2009. Por consiguiente, si la cronología de los hechos que menciona Donald Trump fuera cierta, pues entonces su hipótesis conspirativa de que la Oficina de Estadísticas Laborales está maniobrando para perjudicar sus opciones electorales o su presidencia, podría tener alguna mínima base. ¿Cuál es el problema? Pues que su cronología de los hechos es totalmente errónea. La Oficina de Estadísticas Laborales no revisó en 800.000 puestos de trabajo la cifra de empleos de los Estados Unidos después de las elecciones presidenciales, sino que lo hizo el 21 de agosto del año 2024, es decir, unos meses antes de las elecciones presidenciales. Con lo cual, si hiciéramos caso de las interpretaciones políticas de Donald Trump, deberíamos decir que la Oficina de Estadísticas Laborales revisó a la baja sus estimaciones de empleo en agosto de 2024 para perjudicar las opciones electorales de los demócratas, no para beneficiarlas. Por tanto, no parece haber una motivación política detrás de estas revisiones en las cifras de empleo de los Estados Unidos. Y despedir a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales por imputarle una intencionalidad política cuando los argumentos que estás exponiendo para demostrarla se caen por su propio peso, porque tienes la cronología de los hechos mal, pues suena más bien a que te la estás cargando porque no te está gustando las cifras que te ofrece. Si Donald Trump hubiese dicho que cesa a la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales porque quiere modernizar la institución, porque quiere cambiar de raíz la metodología a través de la cual se estima cada mes la creación de empleo en los Estados Unidos para que estas revisiones tardías no tengan en ocasiones un impacto tan claramente gravoso sobre las cifras iniciales, pues entonces podríamos haber sospechado que lo hace porque no le gustan las últimas cifras de empleo que le ha dado la Oficina de Estadísticas Laborales, pero al menos habría una cierta justificación razonable. La oficina no está funcionando bien tal cual había venido funcionando hasta la fecha y necesitamos un nuevo director que modifique su rumbo estadístico. Pero es que esa, repito, no ha sido la justificación que ha dado Donald Trump. Donald Trump ha dicho que la última revisión
de las cifras de empleo no le gusta, que son cifras manipuladas y que cree que son cifras manipuladas porque en realidad la economía lo está haciendo mucho mejor de lo que muestran esas cifras. Es decir, que quiere colocar al frente de la Oficina de Estadísticas Laborales a alguien que le construya las cifras laborales que Donald Trump quiere leer. Y claro, a partir de ahora, ¿cómo confiar mínimamente en que los datos que nos va a ofrecer la Oficina de Estadísticas Laborales no han sido manipulados de raíz para ajustarse a la narrativa de economía victoriosa que pretende vendernos Donald Trump? Que cuidado, no digo que los datos a partir de ahora vayan a estar manipulados, pero la duda razonable, después de que Donald Trump haya hecho lo que ha hecho, desde luego subsistirá. Y esto es algo que el propio Donald Trump reconoce. Going forward, why should anyone trust the numbers? Well, that's the big thing. You're right. No, you're right. Why should anybody trust numbers? Cuando al peronismo argentino no le han gustado los datos de inflación que le proporcionaba el INDEC, ha optado históricamente por dos estrategias. La primera, dejar de publicar los datos de inflación. La segunda, manipular los datos de inflación. Ojalá Estados Unidos con Donald Trump no recorra el mismo camino. Si los datos de empleo no son buenos, lo que hay que replantearse son las políticas económicas que han llevado a ese resultado. Lo que no hay que hacer es matar al mensajero.